¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Iñaki Aldasoro. Hoy la situación en la legislatura está un tanto enrarecida, tiene que ver con la grilla docente, que ha sido uno de los temas con el que ha generado alguna polémica. Vamos a preguntarle a él de qué se trata, así logramos de alguna manera interpretar lo que está ocurriendo, entre otras cuestiones. La situación económica obliga al señor Morales a ejercer cierta acción política. Precisamente lo que estamos viendo en Morales es que su acción política en este contexto dramático desde el punto de vista social es precisamente la inacción política. Morales se encierra, creo yo, aún más en su círculo y se blinda o intenta hacerlo frente al fenomenal déficit de gestión que ha mostrado a lo largo de estos 4 años de gobierno, a los cuales les quedan muy pocas horas. La enorme deuda pública que compromete el funcionamiento del Estado, como estamos viendo, es un tema. Digo que es un tema por los recortes en áreas muy sensibles, como el pago a los proveedores en el capítulo comedores, por ejemplo, o en el área de la salud, que tiene que ver con la situación del Instituto de Seguros de Jujuy. Amerita, creo, que Morales explique a los jujeños la magnitud del problema en la que está entrando la provincia. Sin embargo, en cada una de las apariciones del gobernador no hay explicación de lo que pasa y de las consecuencias de lo que pasa. Los jujeños hasta hoy han asumido la crisis, por lo menos así lo veo yo, con mucha madurez y se merecen a esta altura una explicación más sofisticada sobre lo que está ocurriendo. El señor Morales a esta altura debería contarle a los jujeños cuáles son los costos y los riesgos de la crisis aquí en la provincia de Jujuy. Pero a la vez, no sé si esto va a ser posible, ya que Morales tiene una deformación en su concepción política que es la de contar lo que no pasa. ¿Se da cuenta? Es una patología muy similar al kirchnerismo. Ahora, dejando de lado esta particularidad, creo que Morales debe unir el cable que lo desconecta hoy con los jujeños. Si está permanentemente contando lo que no pasa, confirma evidentemente que está desconectado de la agenda real. De manera que a esta altura cabe preguntarse ¿a qué corriente de opinión adhiere Morales? ¿A la que dice que la gente no está para entender explicaciones complejas? Esto es lo mismo que decir, a la gente la toman de tarada. ¿O adhiere a la que sugiere que cada día hay que contar, que cada día hay que explicar, como corresponde naturalmente, a la gente los aciertos y los fracasos de la gestión? De manera que el señor Morales deberá contarle a los jujeños qué pasa para luego sí iniciar el diálogo político que le exige este nuevo escenario, ya que Morales, aunque no lo admita, viene golpeado por la derrota nacional y el impacto de la elección legislativa. Estamos claros que si no lo hace, los efectos de la larga tormenta que se avecina en la provincia de Jujuy puede terminar alterando la paz supuestamente recuperada hace unos años. Esto por un lado. Por el otro lado, y agregando un elemento más de por qué el Estado ha entrado en una crisis realmente muy severa en materia financiera, tengo aquí en mi poder una carta de la empresa Panamericano dirigida al director general de transporte, el señor Jorge Eduardo Skinner, donde la gente de Panamericano le comenta al señor Skinner sobre la deuda de 21 millones de pesos, 21.141.000 pesos, deuda que mantiene el Estado de la provincia con la empresa Panamericano. Dicen que hay 7 millones de pesos cargados ya en lo que es tesorería
pero que esto no tiene todavía autorización para destrabarlo. Como consecuencia de esta abultada deuda que mantiene el Estado de la provincia con la empresa Panamericano, la empresa Panamericano mantiene una deuda con la empresa Millennium, que es la proveedora del combustible, por 4.681.174 pesos. Es una suma, a esta altura, imposible de cubrir por parte de la empresa. Además, hay 100 familias que dependen de la empresa, los sueldos se están cobrando en 4 cuotas. Ahora le cortan el suministro de combustible, de manera tal que así la situación, por lo menos en el caso de la empresa Panamericano, es inviable. Digamos, este es, para que lo vea, señor director, la muestro, aquí tengo la misiva. Esta es otra muestra de cómo distintas áreas del Estado, hablé de proveedores para comedores infantiles, hablé de la situación del Instituto de Seguros de Jujuy, ahora hablo del transporte, áreas que son estratégicamente fundamentales y donde el Estado está complicado. Y esta situación, créame, si no se resuelve, tiende a profundizarse. En un minuto vuelvo y conversamos con el diputado Iñaki Aldazoro. Gracias, director, muy amable. El diputado Aldazoro con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama? Bastante complejo, está bastante complicado. Hoy, bueno, la legislatura amaneció vallada. Entiendo que es tomando recaudo por una movilización docente que va a haber hoy a la tarde, en contra de que mañana en la sesión especial se trate el proyecto de grilla de calificación docente. Un proyecto que desde ya no cuenta con la necesaria discusión y deliberación por parte de la masa docente, que es la que después va a tener que regirse bajo los nuevos criterios. Y en ese sentido, bueno, se ha convocado por fuera de las direcciones sindicales una movilización para el día de mañana, para el día de hoy y una vigilia hasta el día de mañana, en contra de esta grilla, que desde ya tiene que ver con un problema más de fondo, que es el fracaso del famoso pacto social educativo que anunció el gobierno y que volcó varios millones de pesos. Sin embargo, cada vez que ha tenido que tomar algún tipo de medida, la ha tomado por fuera de la consulta popular. Así ha armado una junta de calificación unificada, así no ha abierto las paritarias y las ha cerrado por decreto de manera unilateral. Y ahora, bueno, el interés es avanzar hacia esta grilla de calificación unificada, que tiene varios visos de irregularidad, y también hacia un tribunal de disciplina docente unificado. Desde ya, desde mi bancada, nos vamos a oponer a este proyecto de modificación de grilla de calificación docente. Nos parece que debería haber sido algo que se trabajó durante todo el año, que se discuta con todos los docentes, que los docentes puedan hacer algún tipo de aporte, no solo sobre la grilla de calificación, sino también sobre sus propias condiciones de trabajo. ¿Cuántos alumnos tienen que estar, o sea, cuántos alumnos tiene que tener un docente al frente del aula para poder bueno, desarrollar de mejor manera su tarea? Bueno, cuáles son las condiciones laborales, salariales que tiene que tener y cómo se tiene que armar una grilla de calificación. ¿Cómo se tiene que armar una grilla de calificación? Bueno, en primer lugar, nosotros somos partidarios de que acá tiene que haber una capacitación anual obligatoria a cargo del Estado. Y en ese sentido que sea el Estado el que pueda garantizar ese tipo de capacitaciones para toda la docencia y evitar algo que todo el mundo conoce, que es el mercado privado de las capacitaciones, donde un docente por la necesidad de puntaje va y paga cualquier tipo de instituto que le dé un puntaje para poder acceder a un cargo. Otro de los puntos que es muy debatible es que este proyecto de grilla docente supone que la validez que tenga las capacitaciones sea por un periodo de 5 años. A los 5 años se te borra todo, tenés que volver a hacer cursos, volver a hacer publicaciones, volver a hacer capacitaciones.
Frente a ese esquema proponemos que haya una capacitación anual obligatoria, que el Estado garantice que todos los docentes la puedan realizar, desde ya tiene que ser, digamos, pública, y en ese sentido se superan todos estos problemas y no se arma este esquema dudoso que, bueno, que el gobierno quiere llevar adelante y que lo podría haber saldado tranquilamente con un debate con la docencia. Ahora, se supone que el pacto social educativo era para eso. Bueno, llegamos al fin de año y se le explota un conflicto que lo podría haber resuelto, como le digo, en ese ámbito. Es la demostración de que el pacto social educativo no buscaba realmente vincular a la sociedad, no buscaba realmente discutir qué es lo que necesitaba la educación. Uno de los grandes puntos que salió de ese pacto social educativo es la necesidad de incorporar profesionales para ayudar en las escuelas, y se ha hecho lo contrario. Las escuelas necesitan gabinetes psicopedagógicos con profesionales que puedan atender, una demanda cada vez más amplia entre los niños y los jóvenes en la provincia, y a diferencia de esto no se ha invertido en más gabinetes, sino que se ha terminado concentrando todo en una institución educativa donde las capacidades que tienen los pocos profesionales que siguen, que continúan trabajando, son muy limitadas para la cantidad de la demanda que hay en la provincia. Así que desde ya el Pacto Social Educativo ha sido un fracaso del gobierno, otro más, digamos, de toda una serie de fracasos que algunos enumeró usted. Bueno, y en este contexto, digamos, la situación económica, digamos, no es fácil, y el escenario, el cambio de escenario, si usted quiere, político nacional, lo pone el gobernador realmente en un problema que lo invita, entre otras cosas, me parece a mí, a buscar el diálogo, porque esto no existe todavía, ni ha dado señales el gobierno de convocar a nadie, me parece a mí. No sé cómo lo están viendo ustedes en la legislatura. No, todavía no. ¿Todavía no está a tiempo o digamos... Mire, el gobierno provincial ha participado el otro día del encuentro de la UIA y le ha acercado los 20 puntos al próximo presidente de la Nación. Uno puede entender esto como un gesto de buena voluntad y de buscar un entendimiento, o también se lo puede entender como este es mi límite, o estos son los 20 puntos con los que podemos acordar, este es mi límite, más de esto no me pidas. Desde ya está bastante complicada la situación, inclusive hasta en el propio bloque de lo que sería Cambiemos, está bastante complicada la posibilidad de acceder a un diálogo porque hay una clara fractura. Hay todo un sector que es partidario de abrirse de lo que es Cambiemos en la propia Unión Cívica Radical y otro sector que es partidario de continuar con el gobierno. Así que en ese sentido las perspectivas, las posibilidades de tender hacia un diálogo van a estar también atravesadas por la propia crisis económica que usted también ha planteado recientemente. Así que en ese sentido somos partidarios de que hay que impulsar la más amplia deliberación para poner en agenda cuáles son los puntos primordiales que tiene que tener la mayoría de la población jujeña, que son los trabajadores. ¿Cómo se arma un esquema de reactivación económica? Hoy estamos en una economía absolutamente en recesión, con pérdida de puestos de trabajo, con pérdida del poder adquisitivo del salario. ¿Cómo se garantizan los puestos de trabajo y cómo se generan nuevos puestos de trabajo en este cuadro negativo en estos indicadores? Y es algo que desde ya no está presente en la voluntad del gobierno de buscar un diálogo que pueda satisfacer estos reclamos, y desde ya tampoco va a estar presente en el proyecto de presupuesto que se tiene que tratar el día de mañana. Bueno, ¿y ahí qué está viendo usted? Digamos, es un debate muy importante el tema del presupuesto. Sí, en primer lugar lo que queremos decir es que es un presupuesto subcalculado. Al igual que el año pasado y al igual que se hace generalmente, se toman toda una serie de indicadores económicos que están subcalculados. Por ejemplo, se ha armado un presupuesto sobre la base de que el año que viene la inflación va a ser del 39%, cuando ya todos los analistas, inclusive el propio Banco Central, indica que la inflación va a ser más alta. Entonces se discute sobre la base de un presupuesto de características subcalculadas.
los aumentos salariales rondarían entre un 30 y un 34%, o sea que ni siquiera cubren el porcentaje estipulado por el propio presupuesto de inflación. Y nuevamente, el sector más golpeado en este presupuesto para el 2020 va a ser el sector de los trabajadores, que nuevamente van a perder poder adquisitivo, como lo vienen haciendo año tras año, frente a un cuadro de devaluación, de inflación de la moneda muy fuerte. En tercer lugar, se concentra mucho el poder político en el Ejecutivo para poder armar, desarmar, reasignar partidas presupuestarias, en contraposición con un artículo que sigue vigente desde hace más de una década, de una declaración de emergencia económica que prohíbe asegurar el pase a planta permanente, por ejemplo, de todos los trabajadores, en este caso del Estado. Entonces tenemos toda una serie de elementos de concentración del poder y de las decisiones, particularmente en el Ejecutivo, la capacidad de reasignar partidas, una deuda muy preocupante que el gobierno, para tratar de taparla, la divide en tres. O sea, hay tres, digamos, conjuntos de deuda. Está la deuda reconocida pública, y después hay una deuda que la provincia se ha comprometido, la legislatura la ha votado, pero como todavía no entra, no cuenta como deuda, pero ya está aprobada. Por ejemplo, el crédito de 305 millones de dólares para educación ya está votado, se está negociando a nivel con los organismos que la van a financiar, pero no figura. Ahora, el día de mañana entra y eso aumenta el peso de la deuda. Y por otro lado están los famosos créditos productivos, que porque son productivos el gobierno no los cuenta como deuda pública, pero sin embargo este año se han pagado intereses, por ejemplo, del parque solar, siendo que el parque solar todavía no está activo. Entonces la provincia termina siendo una socia a pérdidas. Y después, inclusive bajo este esquema, va a ser muy difícil que la provincia pueda recuperar, porque el problema de la dolarización de las tarifas y la venta en dólares de la energía, a la larga o a la corta se va a transferir a las boletas de los usuarios, y los usuarios no van a poder pagar tarifas dolarizadas, y en ese sentido queda cuestionado la capacidad del pago de la deuda. Así que tenemos un problema muy serio con la deuda, es el sector, digamos, más pesado del presupuesto. Sí. Todos los planes de reactivación económica que tenía el gobierno, que anunció en un momento, están pedaleando en el aire. El famoso tren a La Quiaca no ha aumentado 1 kilómetro las vías que tenía. La zona franca todavía está muy lejos de poderse en producción. Los parques solares todavía se sigue extendiendo el plazo de la puesta en funcionamiento. Bueno, hay una caída de la producción tabacalera muy importante. Entonces tenemos un cuadro, bueno, la obra pública ha caído fuertemente, que es uno de los elementos que reactiva la economía, y en ese sentido el gobierno ha decidido, digamos, por un lado, aumentar el gasto social, pero aún aumentando ese gasto social no se atacan los problemas de fondo, que tiene que ver con la generación de los puestos de trabajo y con el poder adquisitivo del salario. Entiendo. Ahora, no sé si usted comparte, pero digo, ¿usted no advierte que el gobierno tiene dificultades para determinar prioridades, por ejemplo? Es decir, estamos en una crisis, usted lo ha descrito muy bien, pero en esa crisis tiene dos elementos que me parece a mí que no hay que ignorar o que no hay que subestimar, que es el tema de la salud, Instituto de Seguro, y el tema del hambre o de los comedores. Si el gobierno me parece a mí que no ha tomado, tiene dificultades para fijar prioridades, ¿no es cierto? Es decir, si vos creas una cuenta única, se supone que para darle prioridad a estos recursos, concentra el manejo de los recursos para dar prioridad a algo. Pero sin embargo esto no está pasando. Es decir, los comedores siguen con 6,80 pesos, se ha quebrado la cadena de pagos en el Instituto de Seguro, de manera tal que la cuestión de la alimentación de los chicos y la salud de la población eventualmente enferma, está complicada. ¿Cómo lo ves? Bueno, no hay una dificultad para fijar prioridades, sino que el gobierno defiende otro tipo de intereses. Ese es el problema de fondo. ¿O tiene otra prioridad?
tiene otra prioridad porque defiende otro tipo de intereses. La creación de la cuenta única para que el gobierno pueda utilizar esos recursos y no tener que sacar un crédito a corto plazo, es el argumento de la manta corta. Es armar una caja única para tapar agujeros y frente a cualquier escenario, cualquier imprevisto, se corta la cadena de pago, como usted muy bien dijo. Además, es terriblemente cuestionable que se utilicen los fondos, por ejemplo, del Instituto Seguro para una caja única, cuando los fondos del instituto los aporta el afiliado. O sea que debería ser un ente que esté por fuera del control, esos recursos deberían estar por fuera del control del Poder Ejecutivo. Con el tema de los comedores sucede otro tanto, donde seguimos manteniendo un esquema de, una miseria por un plato de comida, o sea, 6 pesos no alcanza a cubrir las necesidades calóricas y alimenticias que tiene la juventud. Entonces, vemos que acá hay un problema de una defensa de intereses que hace privilegiar otro tipo de medidas y no atacar estos problemas de fondo. Si nosotros no discutimos cómo se reactiva la actividad económica y cómo se generan puestos de trabajo, no tiene viso de salida estos problemas. Y después con el Instituto de Seguro tiene que haber una apertura de los libros y tiene que haber una participación de todos los afiliados, porque desde ya, y nosotros lo hemos denunciado, es una injerencia del Poder Ejecutivo sobre fondos que se los descuentan a los afiliados. Y tapar eso hay que ver qué es lo que se cubre con esos recursos y si después hay condiciones para que de otro lugar le puedan devolver esos recursos al propio instituto. ¿Usted no cree que frente a esto y a los 4 años que se avecinan, el gobernador tiene que revisar su estrategia política y convocar a los distintos sectores para dialogar y blanquear la situación general, digamos, no en particular, sino en general de todo lo que está pasando? Bueno, uno esperaría que el gobierno haga un llamado a las fuerzas políticas para que se pueda discutir un plan de salida, para que se puedan discutir medidas para ver de qué manera se le encuentra la vuelta a un cuadro de agotamiento y de ahogo que sufre la provincia. Después, personalmente me parece que va a ser muy difícil que eso se pueda llevar adelante por las propias particularidades que tiene este gobierno y también por los intereses políticos que están atravesados en todas estas discusiones. En ese sentido, inclusive, en términos de los partidos tradicionales, la tendencia va a ser hacia una ruptura de un acuerdo explícito que tenía el gobierno con un sector del peronismo y no a mantener una connivencia que lo hacía tomar toda una serie de iniciativas políticas a espalda de los intereses más generales con la connivencia de un sector del peronismo. Hoy eso está cuestionado desde que vino acá el presidente del PJ y terminó enterrando el proyecto de los juicios políticos. Así que la perspectiva, en ese sentido, va a ser que sea más difícil los diálogos que pueda llegar a tener el propio Ejecutivo o el propio Gobierno con la oposición de características tradicionales. Diputado, se me acabó el tiempo. Gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted. Gracias. El diputado Iñaki Aldazoro con nosotros. Chao.